La juventud es un cruce de caminos envuelto en niebla. En esa bruma, cada consejo resuena como un eco, y cada decisión parece forjar un destino irrevocable. Es una época de potencial infinito, y a la vez, de un miedo paralizante a elegir el sendero equivocado. Esta es la historia de dos hombres que se encontraron en esa encrucijada, aunque uno de ellos ya la había dejado atrás hacía mucho tiempo. Es la historia de Mateo, un joven cargado con el peso del futuro, y de Damián, un anciano encadenado al peso del pasado. Sus vidas, separadas por décadas de experiencia y arrepentimiento, estaban destinadas a colisionar una tarde, demostrando que la sabiduría más costosa es la que se compra con una vida entera. En una pequeña ciudad, de esas donde el tiempo parece avanzar más lento, vivía Mateo, un joven de apenas 20 años. Tenía un buen trabajo, ganaba lo suficiente para vivir sin apuros y su futuro, a ojos de cualquiera, parecía prometedor. Sin embargo, en el silencio de su corazón, crecía una preocupación constante por lo que vendría. Ese pensamiento lo entristecía. Aunque tenía grandes planes y sueños, el miedo a equivocarse lo atormentaba. El pavor de tomar malas decisiones lo paralizaba, pues apenas estaba comenzando a vivir. Mateo vivía solo y, en medio de esa soledad, a veces sentía que su vida carecía de un sentido claro. Era un muchacho calmado y no era derrochador, pero como a todo joven, la tentación del desorden lo rondaba. En más de una ocasión, terminó gastando en cosas que, días después, lamentaba profundamente. Un día, caminando por las calles con el alma cargada de dudas, sus pasos lo llevaron hasta el parque central. Al entrar, sus ojos distinguieron a lo lejos la figura encorvada de un anciano mendigo. En ese instante, algo en su interior le dijo que debía acercarse. Antes de llegar, decidió comprar algo de comida, movido por una compasión que no pudo ignorar. Se acercó con pasos suaves, dudando, pues en su mente cruzó el pensamiento de que quizá aquel anciano fuera agresivo. Sin embargo, al ver la serenidad gastada en sus ojos, comprendió que estaba frente a un hombre pasivo y cansado por los años. «Señor, ¿me puedo sentar a su lado?», preguntó Mateo con voz temblorosa. El anciano levantó la mirada, sorprendido por la cortesía, y con una ligera sonrisa respondió: «Claro, hijo, siéntate. No siempre la vida me regala compañía». El muchacho, con manos temblorosas, extendió un pequeño paquete de comida. «Mire, le traigo esto». Me acerqué porque sentí que debía hacerlo. El anciano lo recibió con cuidado, como si aquella comida fuera un tesoro, y dijo con voz quebrada: «Gracias, hijo. Nadie suele detenerse a hablar conmigo». Y así, dos almas tristes, cada una con su propio peso, se encontraron. Una buscaba respuestas, la otra deseaba con ansia ser escuchada. Fue entonces, como si el destino mismo hubiera dispuesto aquel encuentro, que el joven abrió su corazón y pronunció la pregunta que el anciano Damián había esperado durante toda su vejez. «Señor, yo no quiero cometer errores en mi vida. No quiero perderme en malos caminos ni seguir consejos equivocados, pero siento que cualquier mala decisión puede cambiarlo todo». Mateo hizo una pausa, respiró hondo y se aferró al valor que le quedaba. «Por favor, dígame, ¿cuál es el peor consejo que usted ha recibido en su vida? ¿De qué se arrepiente usted ahora en su vejez? No quiero repetir los errores de otros. Ayúdeme a no seguir los malos caminos». El anciano bajó la mirada, y unas lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas arrugadas. Con voz quebrada, le dijo: «Joven, hacía tantos años que había esperado escuchar esa pregunta». El muchacho lo miró sorprendido, pero el anciano, en lugar de responder de inmediato, suspiró hondo y añadió: «No te daré la respuesta todavía. Antes, debo contarte una historia. La historia de un hombre que desperdició su juventud y que, después, en su vejez, no tuvo contentamiento». El anciano acomodó sus manos temblorosas sobre sus rodillas y comenzó: «Había una vez un joven que vivía en una ciudad. Tenía un futuro brillante por delante, trabajaba, ganaba buen dinero y era muy disciplinado. Tenía su propio negocio, lleno de ilusiones y sueños grandes. Además, tenía una buena compañera a su lado, Elena, una mujer noble y trabajadora. Juntos soñaban con un futuro estable, lleno de esperanza y prosperidad. Él era feliz. La gente del barrio lo apreciaba, pues siempre saludaba con respeto. Era agradecido con Dios y tenía un corazón bondadoso con quienes más lo necesitaban. Todo parecía marchar hacia un destino de éxito. Pero, como en toda historia,
A veces incluso los buenos, si se descuidan, pueden perder el rumbo. Un día, unos viejos amigos que habían llegado de visita a la ciudad, amigos que nunca se destacaron por sus buenos valores, lo invitaron a conversar en un parque. Llevaban consigo unas cervezas. Entre risas y recuerdos, uno de ellos le dijo al joven que lo veía muy bien, que lo felicitaba por su vida ordenada. Entonces, él, con curiosidad, les preguntó qué era de la vida de ellos. Fue ahí cuando, con un aire de falsa libertad, le respondieron que no trabajaban demasiado, que no se preocupaban por ahorrar ni por el futuro, porque, según ellos, lo único que importaba era disfrutar, mujeres, fiestas, placeres mundanos. Eso sí es vida, le dijeron, mientras levantaban sus latas de cerveza. El joven, entre la charla, fue sincero. Les contó que tenía a Elena, una mujer que lo apoyaba en todo, y que juntos estaban levantando un pequeño negocio que poco a poco iba creciendo. Habló con orgullo de cómo habían logrado ahorrar, de sus planes para el futuro. Los supuestos amigos lo escuchaban en silencio, pero sus miradas llevaban un aire de burla escondida. Fue entonces cuando uno de ellos lo interrumpió: el dinero es para gastarlo, no para guardarlo. ¿De qué te sirve matarte trabajando, ahorrando y pensando en negocios? La vida es ahora, y hay que disfrutarla mientras todavía somos jóvenes. Otro, con una sonrisa sarcástica, añadió: te conocemos desde que éramos adolescentes. Siempre fuiste el diferente, el que nunca quiso acompañarnos a una taberna, el que se cuidaba de todo. Nunca disfrutaste de la vida como nosotros. Y mírate ahora, tienes 20 años y sigues viviendo como un viejo. Te lo estás perdiendo, amigo. Las palabras calaron hondo. En silencio, escuchaba cómo esas voces lo envolvían. Uno más insistió: deja de ponerte a ahorrar e invertir. ¿Acaso no ves que la plata es para gastarla? ¿O crees que cuando te mueras te la vas a llevar contigo? No seas tonto. Vive, disfruta, siente el sabor de las mujeres, de las noches largas, del vino y las parrandas. Mañana ven con nosotros a la taberna. Allí sí hay alegría, te lo aseguro. En ese momento, algo dentro del joven se estremeció. Su corazón, que siempre había estado firme en la disciplina, comenzó a titubear. Por primera vez, las semillas de la duda se plantaron en su mente. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba desperdiciando los mejores años de su vida? Esa tarde, al llegar a su casa, llevaba en el aliento el rastro de la cerveza que había probado por primera vez. Su compañera lo miró con seriedad. «Hueles a cerveza», le dijo. Él, nervioso, respondió: «Fue solo que me encontré con unos viejos amigos». Ella bajó la mirada con tristeza y le aconsejó con firmeza: «Ten cuidado. No todo el que te sonríe es tu amigo. No arruines lo que tanto hemos construido». Aquella noche, apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama mientras las palabras de sus amigos resonaban en su mente: «La vida es ahora. El dinero es para gastarlo. Mañana ven con nosotros». La semilla de la duda había comenzado a germinar. Al día siguiente, cayó la noche, y en lugar de resistir, se dejó vencer. Su compañera, notando su inquietud, le preguntó: «¿A dónde vas a estas horas?». Él, evitando mirarla a los ojos, le respondió con una mentira cualquiera y salió. Antes de marcharse, había tomado en silencio un poco del dinero de los ahorros que con tanto esfuerzo habían juntado. Al llegar al parque, sus amigos lo esperaban con sonrisas de triunfo. «Eso. Sabíamos que no nos ibas a fallar. Hoy sí vas a conocer lo que es la verdadera alegría». Esa noche bebió hasta perder la razón. Su compañera pasó toda la madrugada despierta, preocupada. Él apareció al amanecer, tambaleante, con los ojos rojos. «Solo fueron unos tragos, amor. No volverá a pasar, te lo prometo», dijo. Pero aunque Elena quiso creerle, en su corazón quedó sembrada la desconfianza. Pasaron algunos días. Sus amigos lo buscaron de nuevo. Esta vez, el joven volvió a caer. Otra vez tomó dinero de los ahorros, y llevado por la oscuridad de la noche, no solo bebió, también engañó a su compañera con mujeres de la taberna. El joven, que antes era ejemplo de disciplina, ahora se dejaba arrastrar por la lujuria. Al amanecer regresó en peores condiciones. Los vecinos ya no lo admiraban. Las discusiones se hicieron frecuentes. El negocio comenzó a decaer y el dinero que habían guardado se fue esfumando.
Hasta que un día, Elena, cansada del dolor y de las promesas rotas, ya no aguantó más. Lo dejó. Él quedó solo. Pero en lugar de recapacitar, se hundió aún más, gastándose todo lo que le quedaba en noches de alcohol y desorden. Después de la partida de Elena y la caída del negocio, intentó levantarse. Consiguió trabajos aquí y allá, pero nada se comparaba con lo que ganaba antes. Sus manos seguían siendo trabajadoras, pero su corazón estaba vacío. Y en medio de ese vacío, lo único que resonaba era aquel consejo venenoso: el dinero es para gastarlo. Disfrútalo, porque cuando mueres no te llevas nada. Ellos, los que tanto lo habían motivado a perderlo todo, ya no estaban. Lo dejaron solo, como suelen hacerlo los falsos amigos. Así pasó muchos años. Trabajaba duro de día, pero de noche malgastaba lo que ganaba. El tiempo implacable fue consumiendo su juventud. Cuando llegó a los 50 años, ya no tenía compañera, ni negocio, ni ahorros. Agotado, con el alma herida y los bolsillos vacíos, tomó la decisión más dura: marcharse a las calles, convertido en un hombre errante, viviendo de limosnas y recuerdos. En sus noches frías bajo las estrellas, recapacitó. Comprendió, cuando ya era demasiado tarde, que cada decisión lo había llevado hasta ese abismo. Se arrepintió, pero el tiempo no perdona. Cuando el anciano mendigo terminó de contar la historia, el joven Mateo quedó en silencio, con el corazón encogido. Después de un largo instante, apenas pudo murmurar: «¡Qué triste historia! Pobre hombre. Debió haber vivido arrepentido hasta el final». En ese momento, el anciano bajó la mirada. Sus labios temblaron y 2 lágrimas corrieron por sus mejillas. Con voz quebrada, respondió: «Ese hombre soy yo». El joven dio un paso atrás, incrédulo. «¿Usted?», preguntó atónito. El anciano asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. «Sí, hijo. Yo fui ese hombre. Mi nombre es Damián. Ya llevo 25 años así, viviendo en la calle, arrastrando el peso de mis errores». Damián cerró los ojos, respiró hondo y, con lágrimas brillando en sus pupilas, contestó las preguntas que Mateo le había hecho. «El peor consejo que recibí en mi vida fue aquel: gasta el dinero, disfruta la vida, porque cuando mueras no te llevarás nada. Ese consejo envenenó mi mente y arruinó mi destino. Hoy mírame. No tengo dinero, ni techo, ni familia. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que aún no me he muerto. Llevo más de 25 años cargando con esta cruz, deseando que la muerte llegue, pero sigue sin llegar. Ese consejo me robó lo que más valía». El joven tragó saliva, sintiendo cómo aquellas palabras lo atravesaban. «¿De qué me arrepiento ahora en mi vejez?», continuó Damián, su voz quebrada por el llanto. «Me arrepiento de no haber valorado lo que tenía. Me arrepiento de haber cambiado el amor de una buena mujer, de Elena, por placeres baratos. Me arrepiento de haber tirado por la borda los ahorros y el esfuerzo de años por unas noches que ahora solo me saben a vacío. Me arrepiento de haber perdido mi propósito, de haber seguido la voz de la calle en lugar de escuchar la voz de mi conciencia». El silencio fue pesado. Damián tomó las manos del joven y lo miró fijamente a los ojos. «Escúchame bien, hijo. Nunca dejes que alguien te convenza de desperdiciar la juventud que Dios te ha dado. No sigas a los que te invitan al placer fácil, porque detrás de esa sonrisa se esconde la ruina. Cuida tu hogar, cuida a quien te acompañe, cuida lo que construyes con tus manos. El dinero se va, pero si lo usas con propósito, se convierte en fruto que sostiene tu vida. Y sobre todo, cuida tu alma, porque lo que uno siembra en la juventud, lo cosecha en la vejez. Yo sembré pecado y ligereza, y ahora cosecho soledad y lágrimas. No sigas mis pasos, muchacho. Aprende de mi desgracia para que tu vida sea luz y no sombra. Aprovecha tu juventud», continuó el anciano con voz temblorosa. «No la malgastes en lo que un día se convertirá en cadenas. Rodéate de personas que te edifiquen, no de quienes te arrastren al vacío. Trabaja con esfuerzo, pero también con propósito. Invierte en tu futuro, guarda para los días difíciles. Ama con fidelidad. Hoy es el día para sembrar. Hoy es el tiempo para construir». Mateo, conmovido hasta lo más profundo de su corazón, sintió un nudo en la garganta. Miró a Damián con respeto y, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Señor, lo que usted me ha contado no será en vano. Se lo prometo,
No repetiré sus errores. Cuidaré mi vida, mi hogar y mi futuro. Gracias por abrirme los ojos. El anciano sonrió débilmente, como si por fin hubiera descansado de una carga que lo acompañaba desde hacía décadas. Eso es lo único que deseo, hijo, susurró. Que mi historia no se pierda en el viento. Que sirva para salvar, aunque sea, un alma joven. Damián lloró en silencio, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Comprendió que, al compartir su desgracia, había sembrado esperanza en el corazón de alguien más.